nuestro Señor Jesucristo, aquel que exaltamos, aquel que adoramos, venció la muerte, hermanos. Venció el pecado para darnos libertad a todos nosotros. Gracias a Dios por su vida que ha dispuesto este tiempo para estar aquí, hermanos. Que el Señor bendiga su vida, su familia, en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, Señor, por habernos alcanzado, por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor, cuando estábamos perdidos, Señor, como dice tu palabra, sin esperanza y sin ti, Señor. Un día tuviste a bien en tu grande misericordia, Señor, el rescatarnos, el poner esa fe que viene de ti en nosotros, para poder creer en tu Hijo, en tu sacrificio, en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque a través de los méritos de Jesucristo en esa cruz, Señor, en donde entregó su vida a nuestro Salvador, gracias a ello tenemos vida eterna. Gracias a ese sacrificio por amor tuyo, Padre, tenemos hoy una nueva vida, vida eterna y esperanza en ti. Hoy nos reunimos, Señor, en tu nombre para exaltarte, para adorarte con nuestro corazón, un corazón agradecido, un corazón deseoso, Señor, de que nuestros cantos lleguen como olor fragante hasta tu trono, Padre. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor, dispuesto, Señor, y agradecido a honrar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu nombre. A ti la gloria y la honra por los siglos. Amén. Amén. Cuán grande amor por nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues se entregó por mí. Cuán grande amor de Cristo para mí, cuán grande amor fue por él salvado mí. Y en el fuego no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento pasado por encima. Tan grande amor de Cristo para mí, tan grande amor fue por él salvado mí. Cristo pecado, mis culpas tu amor llevó, en cuenta cruz fue clavado, mas ya él rescató. Cuán grande amor, cuán grande amor de Cristo para mí, cuán grande amor fue por él salvado mí. Gracias, Señor. Al final los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre alabaré. Cuán grande amor de Cristo para mí, cuán grande amor fue por él salvado mí. Alabado sea el Señor, hermanos. Como cantamos, su gloria contemplaremos, hermanos. Gracias a Dios, gracias, Señor, por este tiempo. ¿Sabe?
la sangre de Cristo, su vida, dio por aquellos que tienen fe. Para darles vida nueva, para darles esperanza, para darles aliento, para darles una nueva manera de vivir que en verdad dé gloria y honra al Dios poderoso y verdadero. Amén, hermano. Por eso cantamos esto que es solo, hermanos, de Jesús la sangre. Que nos puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre, hermano. Cantemos, iglesia. Me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Sangre preciosa, amados hermanos. Es sangre eficaz, solo de Jesús la sangre. Damos santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Aleluya. Andaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios. Algo extraordinario, hermanos, fue realizado en la cruz del Calvario. Con un único sacrificio eficaz, único y para siempre, para traer libertad a los hombres y a las mujeres que pongan su fe en Él. Él nos trajo ahí libertad, hermanos. Por eso el poder de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, hermanos, y trayéndonos una libertad verdadera. El poder de la cruz, hermanos. Cantemos a nuestro Dios.
Cantemos. Si pudiera ver este amanecer, Cristo el camino al Gólgota, pecador su juez, golpes burla cruel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y al puro pecado perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda la del mar. Cada hecho vi, pensamiento ruin, cuenta corona en ti. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, mi curva, perdón recibo en la cruz. Ya se oculta el sol y llega la creación, mientras expira su hacedor. Roto en el error, un amor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y al curva perdón recibo en la cruz. En tus llagas ver cómo extinto estoy, muestraste libre tu aflicción. Muerto está el morir, vivo es servir, por tu anhelado amor. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y al curva perdón recibo en la cruz. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber entregado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, a tu único Hijo, para cumplir, Señor, con tu plan maravilloso, con el plan que trae salvación, con el plan que limpia, Señor, con el plan que hace libre al hombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por nuestro libertador, gracias por Jesús. Gracias, Señor, te damos
por haber sido un gran ejemplo de obediencia al Padre y cumplir con ese plan, Señor, que nos ha traído salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque en el poder del Espíritu Santo se levantó de la muerte, Señor, y tú estás vivo hoy. Tú reinas en gloria a la diestra del Padre. Y hoy, por tu Espíritu, entendemos y reconocemos que eso es verdad. Por eso te exaltamos, te damos gloria y honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y su iglesia dice: amén, amén, amén. Ahí de pie, amados hermanos, abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Para dar una introducción a la enseñanza este jueves, hermanos, de esta semana que se llama Semana Santa. Marcos 10, 45. Vamos a leerlo todos, hermanos. ¿Estamos ahí? Bien, dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Por ello te pedimos que tu palabra, Señor, penetre, que quede grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, recordando siempre que estos eventos, Señor, que hoy estudiaremos, eventos tan trascendentes, Señor, de tu soberanía, Señor, trazados en el plan perfecto de Dios, esos acontecimientos cambiaron, Señor, la historia de la humanidad, así lo reconocemos. Te rogamos que podamos ver tu amor, Señor, en este camino de Cristo a la cruz del Calvario. Que podamos ver tu maravilloso amor a través del estudio hoy, Señor, de tu bendita palabra. Alimenta hoy una vez más, Señor, nuestra fe y el amor por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos, Señor, todo esto en ese nombre maravilloso de Cristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Ha llegado Semana Santa, hermanos. Para muchos, un tiempo de vacacionar. Para otros, un tiempo de descanso, un tiempo de visitas familiares. Para otros, tiempo de ir a la playa, de olvidarse de la monotonía del trabajo y de las actividades diarias. Nada malo en esto, por cierto. Pero también es una semana, hermanos, llena de gastos económicos, de endeudarse con tarjetas, incluso una semana de excesos, una semana de alcoholismo en algunas personas, de accidentes que dejan incluso muerte. Una Semana Santa que no tiene en ocasiones nada de santa en la vida de muchas personas. Por otra parte, también esta semana es una semana llena de costumbres, una semana llena de tradiciones antibíblicas. Para miles de personas es un tiempo o son días de no comer carne, ciertos días en los que no comen carne. Son tiempos, hablando de costumbres y tradiciones, para mucha gente, de ponerse ceniza en la frente. Un tiempo de, para algunos, ponerse a cuentas con Dios. ¿Y cómo lo hacen? Castigando su cuerpo. Los flagelantes, en Taxco precisamente, ¿sí? Hombres que con el rostro cubierto se golpean la espalda con látigos
que están rematados en las puntas con puntas metálicas, que al golpearse una y otra vez, lacean la espalda, dejan la carne viva por los golpes. Están también los encruzados, aquellos hombres que al igual que los flagelantes llevan cubierto el rostro y el torso desnudo, y caminan descalzos cargando un rollo de varas de zarza, 50, 60 kilos tal vez. Esas zarzas, hermanos, que tienen púas, no pequeñas, algunas por cierto, que alcanzan seguramente a atravesar las 3 capas de la piel. Seguramente, hermanos. Dicen, cuando les preguntan, ellos dicen, ¿por qué hace esto? Ellos contestan, para expiar los pecados, para expiar mis faltas, para expiar mis vicios y mis flaquezas, mis debilidades. Caso extremo, lo sabemos, es allá en Filipinas. Es una semana, hermanos, en donde algunos hombres pagan sus penitencias por medio de literalmente crucificarse. Literal. Un artículo que, haciendo mi investigación de estas formas, me encontré un artículo respecto de un personaje allá en Filipinas. Un personaje muy conocido allá, hermano. Este artículo dice lo siguiente. Uno de estos devotos es Rubén Enaje, conocido como el Jesucristo de Pampanga, que se crucificó por 32º año consecutivo en la localidad de San Fernando, al norte de Manila. Y a entrevista a este hombre en alguna ocasión, en un año en donde se crucificó, dijo lo siguiente: aunque es muy duro y doloroso, lo hago por mi familia, por Dios y por la fe católica. Ahí termina el artículo. La Escritura enseña, hermanos, que el Señor quiere obediencia y no sacrificio. Amén. El sacrificio ya fue realizado por el Señor Jesucristo. Por diversas evidencias, hermanos, también señalamos que la Semana Santa se convierte en una semana llena de idolatría. ¿No es cierto? Podemos seguir hablando de diferentes aspectos que rodean la semana que estamos viviendo. Y no solo en Acapulco, no solo en nuestro país, México, sino alrededor del mundo entero. Ahora, en estricto sentido, hermanos, la Biblia no manda necesariamente celebrar la Semana Santa. Es decir, hermanos, no quiero crear confusión. No hay un mandato como tal en la Escritura que nos indique hacer así como una ordenanza respecto de celebrar la Semana Santa. Lo que sí ordena en la Escritura, hermanos, es celebrar la Santa Cena del Señor, ¿no es cierto? Incluso Jesús, lo sabemos, hermanos, cada que la celebramos, Jesucristo externó hacer esto en memoria de ¿quién? De Él, en memoria de mí. Esto lo van a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que yo regrese. Eso sí es una ordenanza, hermanos. Ahora, lo que hacemos, hermanos, como creyentes, y lo hacen en otros lugares, gracias a Dios, es recordar, hermanos. Es recordar la Escritura, es recordar estos sucesos que son muy importantes. Pero sí recalco, hermanos, más que una tradición, la iglesia cristiana, los hijos y las hijas de Dios, recordamos bíblicamente el sacrificio de Cristo, hermano, y todo lo que lo rodeó.
Y realmente lo hacemos en cada reunión cuando nos venimos y nos congregamos, hermanos. Siempre que estamos aquí hemos recordado a Cristo y su Evangelio. En cada enseñanza, en cada predicación que escuchamos de la palabra de Dios, hermanos, va implícito lo más importante, que es que Cristo y su sacrificio nos ha traído salvación por medio de la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Recordamos el triunfo de Cristo en la cruz, como lo acabamos de cantar. Celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Nosotros como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, tenemos presente, escuche bien por favor, cada día de nuestra vida, hermanos, a Cristo. Nosotros como creyentes debemos de tener cada día de nuestra vida presente en nuestra mente, en nuestro corazón, al Señor y Salvador Jesucristo. Celebrando su triunfo, hermanos, de la vida sobre la muerte. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos presente esto cada día de nuestra existencia, hermanos. El sacrificio de Cristo, en donde tuvimos libertad, en donde fue plasmada la esperanza verdadera para todos nosotros, hermanos. Donde el Señor nos limpió de toda maldad. Donde el Señor nos dio vida eterna, hermanos. Qué acontecimiento tan más importante y poderoso. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nosotros, haciendo expiación por nuestros pecados, para traer salvación a todo aquel que en Él verdaderamente cree. Por ello, hermanos, para nosotros, no tanto la tradición es en la Semana Santa, sino llevar una vida santa. ¿Cuántos dicen así? No es tanto llevar una tradición. La vida en Cristo es llevar una vida santa. Recordando, como hoy, hermanos, siendo expuestos a la palabra de Dios, recordando el ministerio de Jesucristo. Por eso, hermanos, el título de esta enseñanza en este jueves de Semana Santa es el siguiente: recordando el camino a la cruz. Su tiempo estaba cerca. Recordando el camino de Jesucristo a la cruz, porque su tiempo estaba cerca. Ese es el título, hermano. Y mire qué importante lo que hoy vamos a estudiar. Aproximadamente la tercera parte de los evangelios dedican la escritura a este tema, hermano, a narración de la última semana en la historia de Jesucristo aquí en la tierra. Esto nos indica la gran importancia que tienen los acontecimientos y muy importantes acontecimientos y los padecimientos de Cristo, hermano, antes de llegar a la cruz. Algunos escritores, hermanos, de los evangelios, algunos vieron más y más profundamente que otros algunos detalles, pero no vieron algo distinto. Es la misma historia narrada por diferentes testigos en el momento que ocurrió la historia de Jesucristo camino a la cruz. Todos ellos completan la historia, hermanos, de Jesús. Esta historia de Cristo, hermano, revela el amor de Dios hacia los hombres y su plan soberano para el perdón de pecados. Y como fin, ¿qué cree? La vida eterna. Más de 300 profecías, hermanos, en el Antiguo Testamento apuntan a lo que Jesús hizo, a su venida, a su vida, a su nacimiento virginal, a todo lo que hemos venido estudiando, hermanos. Más de 300 profecías hacen referencia al ministerio terrenal de Cristo, hermanos. Su nacimiento, su muerte, su resurrección, sus sufrimientos, camino a la cruz, hermanos.
Acompáñenme a Isaías 53:10 para ver uno de ellos. Isaías capítulo 53, verso 10. Cuando esté ahí, avísenme, por favor. Isaías 53, versículo 10. Dice así, hermano, esta profecía: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué, hermanos? Prosperada. Iglesia, es sorprendente ver cómo, por ejemplo, el Salmo 22, que puede estudiarlo en casa, escuche, hermanos, 1000 años antes de Cristo ser crucificado, 1000 años, escuche bien, se predice en ese Salmo detalles con una impresionante precisión, hermanos. Ese Salmo, el Salmo 22, habla que entre otras muchas cosas, que sus manos, que sus pies serían traspasados, que no le romperían sus huesos, porque así se predijo, hermanos. Que al final echaron suerte también por sus ropas, ahí los soldados al pie de la cruz. Repito, hermanos, con 1000 años de anticipación, la palabra de Dios expresaba lo que iba a acontecer. Ahora, ¿qué acontecía en víspera de la crucifixión? ¿Qué escenario, qué acontecimientos se daban antes de la crucifixión de Cristo? Bueno, recordemos, hermanos, que el domingo pasado estudiamos y meditamos acerca de la entrada de Jesucristo. ¿A dónde? A Jerusalén. Que fue recibido con mantos que ponían las personas a sus pies, con hosanas al Rey, reconociéndole como un Salvador militar. Así le reconocían. Un Salvador militar que daban gloria a Dios porque veían en él el Redentor, el que acabaría con la opresión romana sobre el pueblo judío. Ellos no reconocían a Cristo como el Mesías espiritual que vendría a libertar a Israel del yugo y la esclavitud, pero del pecado, sino que lo veían como ese Mesías, como lo comenta, un Mesías militar que les traería libertad de la opresión y el yugo romano. Y es impresionante, hermanos, cómo a la entrada de Jerusalén narra la Escritura que Jesús lloró. Lloró al entrar, hermanos, por esa ceguera del pueblo judío. Ellos no se daban cuenta que no venía un libertador militar, sino el que vendría a traer libertad eterna, hermanos. Libertad del pecado y de toda esclavitud. El Señor llorando exclamó: si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Jesús decía: si tan solo ustedes pudieran ver que está entrando el Señor, aquel que va a traerte paz verdadera. Y lloraba Jesús porque ellos no podían ver eso. Allí en Lucas 12 lo pueden leer. Perdón, Lucas 19. En Marcos 11:11 narra, hermanos, escuche, que Jesús entró a Jerusalén y que al llegar al templo, el Señor miró todo ahí. Miró todo lo que había en el templo, a detalle, hermanos. Pero dice la Escritura en Marcos 11:11 que como ya anochecía, se fue a Betania Jesús con los 12 discípulos. Pero entró al templo y miró y observó. ¿Qué acontecimiento, hermanos, siguió ahí? ¿Saben?
Un acontecimiento que todos recordamos, la purificación del templo al otro día. Al siguiente día, hermanos, es decir, el lunes por la mañana, Jesús entró nuevamente al templo. Acompáñenme a Mateo 21:12, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 12. Vea con qué precisión la Escritura nos narra todo esto, hermano. Mateo 21:12, ¿lo tiene? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será, ¿qué, hermanos? Llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hallado el Señor Jesús, hallado pero no pecando, enojado por lo que habían hecho ahí la gente en el templo de Dios, porque así lo dice la Escritura, lo leímos. Jesús entró no a cualquier templo, era el templo de Dios, en el cual debe haber reverencia. El templo había sido, hermanos, convertido en un lugar de negocios ilícitos. Ahí se vendían los animalitos, hermanos, que se sacrificaban para la Pascua. Pero estaban, hermanos, abusando del tipo de cambio. ¿Por qué había un tipo de cambio? Recuerde usted que llegaron miles y miles de personas. Venían de muy diversos pueblos y no tenían la misma moneda. Entonces había como si fueran puestos de casa de cambio. Llegaban ahí, cambiaban su moneda, pero la equivalencia que les daban por sus monedas era muy baja, hermanos. Les daban cualquier cosa por su dinero, para que ya cambiara, haciendo el cambio, pudieran adquirir los animalitos con los que iban a presentar como expiación en esa época. Estaban abusando de la gente, hermanos, ahí en el templo. Este hecho de limpieza que llevó a cabo Jesús, hermanos, debe traer reflexión a nosotros. ¿De qué manera tenemos que reflexionar? ¿Qué tiene que ver esa escena y ese hecho con nosotros, hermanos? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor limpió el templo. Y nosotros somos, ¿qué, hermanos? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Nuestra vida es un templo donde mora el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cómo debe estar nuestra vida, hermanos? Si somos receptores en nuestro ser del Espíritu Santo, la pregunta es: ¿cómo está nuestro templo? Hablando en ese sentido. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Está limpia? Porque en todo creyente, en toda persona que ha venido a entregar a Cristo en arrepentimiento y fe su vida, mora indudablemente el Espíritu de Dios. Jesús vino y vio ahí en el templo cosas malas. Pero ¿qué ve Dios en nosotros hoy? ¿Qué ve en su vida y mi vida? Hoy, ¿qué ve en nosotros, hermano? Porque Cristo conoce todo absolutamente de nosotros. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que Él ve? Porque Él llegó al templo y miró ahí físicamente todo lo que había a detalle. Él mira nuestra vida cada día, a donde estemos, a donde nos dirigamos, nuestros pensamientos. El pensamiento que usted tiene hoy aquí, Dios lo conoce. El Señor conoce nuestra vida, nuestro corazón.
Tenemos que revisar, hermanos, cada rincón de nuestra vida, cada rincón de nuestro ser, cada área de nuestros pensamientos, hermanos, para reconocer si hay pecado en nosotros. Si vivimos bien cuando venimos el domingo a la reunión aquí a la iglesia y al otro día vivimos como se nos antoja, Dios lo sabe. Pero es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reflexión de nuestra vida, hermanos, a la luz de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Si no estamos limpios, hermanos, porque hay pecado en nosotros, es un tiempo de meditar, hermanos. Es un tiempo, hermanos, de meditar en todo esto. Pero también un tiempo para ponernos a cuentas, para confesar nuestro pecado al Señor, para que en su fidelidad y en su justicia Él nos perdone y nos limpie. Retomando esa limpieza, hermanos, la limpieza que Jesús hizo del templo, todos esos hechos y la limpieza, imaginen la escena. Aventando todo, aventando las mesas, hermano. Fue en el templo. ¿Quiénes eran los religiosos de aquel tiempo? ¿Sí? ¿Escribas? ¿Fariseos? ¿La gente del Sanedrín? Imagínense qué pensaron cuando vieron a Jesús hacer todo esto y los prodigios y maravillas y los milagros que venía haciendo y que mucha gente le seguía. ¿Qué pensarían? ¿Qué guardarían estos hombres religiosos en sus corazones, hermanos? Seguramente hubo un gran enojo. Fariseos, saduceos, quienes eran los que controlaban, hermanos, lo que sucedía en el templo. Todo ese comercio. A Jesús, recuerda, hermano, reitero, le seguía mucha gente, porque sanó a muchos enfermos. Y usted recuerda que le aclamaban por su bondad y sumaba a ellos. Súbele que llegó aquí a voltear las mesas, a tirar las monedas de los cambistas. Imagina el corazón, reitero, de los fariseos y saduceos. Procuraban, hermanos, era tanto su enojo que procuraban matarle. Procuraban matarle. Con todo esto, hermano, con todos estos hechos, Jesús prácticamente estaba sentenciando su muerte. Lucas 19:47. Vean cómo es maravillosa la palabra de Dios, hermanos, cómo nos va el Señor narrando todo esto, hermanos. Lucas 19:47. Y enseñaba cada día, ¿en dónde, hermanos? En el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué? Matarle. Aquí está la palabra, hermanos. Procuraban matarle, buscaban matar a Jesucristo. Jesús evidentemente sabía que él era rechazado por las autoridades religiosas, hermano, las cuales incluso lo llevarían a la muerte, como estamos leyendo. Por ello, hermanos, Jesús decidía enfrentar a los fariseos y a los principales sacerdotes. ¿Recuerda cómo lo hizo? A través de las parábolas. Una y otra vez, a través de las parábolas, hermanos, confrontó a los religiosos. Confrontó, hermanos, a los escribas y a los fariseos. ¿Quién viene los jueves, hermanos? Levanten su mano. Ustedes saben acerca de las parábolas de Jesús. Hemos visto todo esto, hemos estudiado a detalle, hermano. Usted recordará que confrontó a los escribas y fariseos como parábolas de los dos hijos, aquel que dijo sí voy y no voy, ¿verdad? Que le dijo el padre, ve a trabajar en mi viña. Uno de ellos le dijo, sí voy, ¿y qué hizo? No fue. Y otro le dijo, no voy, ¿pero qué?
después arrepentido, ¿qué hizo? Era una enseñanza para estos hombres. ¿Acerca de qué, hermanos? De la obediencia. Ellos no estaban obedeciendo a Dios. Y Jesús les hablaba por medio de parábolas. ¿Qué me dice de los labradores malvados? ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Un señor compró una heredad, bueno, tenía un terreno y se los dio para que lo trabajaran, ¿no es cierto? Y al tiempo quiso regresar para recoger un poco del fruto que le correspondía. ¿Y qué hicieron? Mandó a otros siervos. ¿Qué le sucedió a los siervos? Los mataron. Y volvió a enviar a otros más y los mataron. Y después, el dueño de esa viña mandó a su hijo. Todo esto con parábolas les explicaban los escribas y fariseos. Mandó a su hijo y dijo, no, no le va a pasar nada. ¿Qué dijeron estos labradores malvados? No, este es más peligroso porque es el hijo. Él sí es heredero. A este no matamos. ¿De quién estaba hablando, hermanos? Por medio de parábolas. De él mismo. Y les estaba hablando y les estaba confrontando, diciendo qué es lo que iban a hacer con la vida del Hijo de Dios. Pero ellos no entendían. Oyendo, no entendían, hermanos. La fiesta de las bodas, hermanos. ¿Recuerda la parábola de los que han estado viniendo? De igual manera, un hacendado, un dueño, valga la expresión, de una finca, invitó, mandó a sus siervos a que invitaran a una gran boda, a un gran banquete. Y sus siervos le decían, ya salimos a las 3, no quieren venir. Y toda la gente que invitaban, hermanos, tenía pretextos. Todos tenían pretextos. Uno que pues se había casado, ¿verdad? Y tenía que hacer cosas. ¿Sabe? A veces así es en la iglesia. Oye, hermanito, mire, no falte, va a haber palabra. ¿Qué cree que esto, que aquello? Jesús confrontando a los fariseos. Señor, nadie quiere venir. ¿Sabes qué? Ve a aquellos que están enfermos, a aquellos que están cojos, a aquellos que... Y llena ahí. Y encontró un hombre que no estaba vestido adecuado para ese banquete y lo sacó. No estaba preparado para estar ahí. Y así con las parábolas, hermano, el Señor Jesucristo confrontó la actitud de los fariseos. Muchas historias de rechazo a Cristo y su obra en la Biblia. Hoy sigue siendo lo mismo, a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo hoy rechazo a Jesús. Lo vimos en la entrada a Jerusalén, horas antes tendieron sus mantos y otros cortaron sus ramas, las ramas de árboles y las tendían a su camino, ¿sí? Donde pasaba Cristo. Esos mismos personajes o gente o seguidores, días más tarde lo llevarían a la muerte, clamando, crucifícale, crucifícale. Esta historia de rechazo a Jesús, hermano, repite hasta el día de hoy, aún dentro de las iglesias, porque muchos siguen sin entregar su vida por completo a Cristo. El Señor sigue teniendo misericordia para con las personas y cada vez, hermano, que son expuestos a la palabra de Dios, es una oportunidad nuevamente para salvación. Cada exposición a la palabra de Dios es una oportunidad de decidir estar con Cristo o no estar con Él. Déjame decirle algo, iglesia. Hoy, en esta noche, sobre todo a quien no ha entregado su vida a Cristo, lo que usted decida cada vez que escucha el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el ofrecimiento de salvación, como hoy, cada vez que lo escucha, la decisión que usted tome con ese mensaje
va a determinar a dónde usted va a pasar la eternidad. Eso va a determinar a dónde pasará la eternidad. Si con Cristo para siempre o en el tormento del infierno también para siempre. Eso dice la Escritura. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Eso dice la palabra de Dios. Y si lo dijo Él, eso es verdad absoluta, hermanos. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Juan 14:6, hermanos. Los religiosos fariseos que se decían conocer la ley, que se decían estar, de hecho la conocían, que se pensaba que estaban más cerca de Dios, que eran los más obedientes al Señor y a la ley, fueron confrontados con su manera de vivir. Hoy muchas personas en las congregaciones necesitamos seguir siendo confrontados con la palabra de Dios. ¿No es cierto? Necesitamos seguir siendo todos confrontados con la palabra de Dios para saber si no estamos viviendo una religión más. Como los fariseos que decían sé, pero no vivían como deberían vivir. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Como Dios ordena en su palabra. A estas alturas, ya haciendo un recuento de todos estos acontecimientos, hay muchos más. Estamos haciendo un recorrido extenso en una predicación, hermanos. Era miércoles. Jesús ya tenía muchos adversarios, hermanos, que le odiaban por todo lo que ya había hecho Él. Y como vamos a ver, tuvieron una reunión con un sumo sacerdote. ¿Recuerda quién era? Con Caifás. Mateo 26:1, por favor. Bueno, que está revisando la palabra, que estamos estudiando, hermano. Mateo 26, capítulo 26, verso 1. Porque, mire, en esta semana hay muchas películas. Para que no todo diga amén y para que vea qué es lo que es verdaderamente bíblico. Mateo 26:1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, es decir, cuando explicó confrontó a los fariseos con muchas parábolas, dijo a sus discípulos, verso 2, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra, ¿qué, hermanos? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús fue, hermanos, prediciendo su muerte y lo hizo cada vez, hermanos, con mayor énfasis. ¿Sabe por qué? Deseaba y estaba preparando el corazón de sus discípulos para lo tremendo que iban a enfrentarse cuando aprendieran a Jesús. Por eso no falten mañana, hermano. Dígase, hermano, ahí hablando, no faltemos mañana. Vamos a ver todo esto, hermanos, aquí. Vamos a ver todo esto. Iba preparando a los discípulos, hermano, acerca de la muerte. Iba a ser algo muy tremendo para ellos. Tanto que huyeron, hermanos. Tanto que se escondieron, tanto que le negaron. ¿Sabe? Hay un relato que vamos a tocar mañana de un hombre que cuando fue aprendido Jesús solo llevaba una túnica larga, no llevaba más ropa, hermanos. Y que cuando le dijeron que era seguidor, le quitaron esa túnica y tuvo que huir. ¿Cómo creen? Desnudo. Por eso no falta, hermanos, para ver todos estos detalles importantes. Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado ¿qué? Caifás. Verso 4 y 5. Y tuvieron consejo para prender con engaño ¿a quién? A Jesús y matar. Fíjese, se reunieron para tener un consejo
para planear con engaño, no con verdades, con engaño, sí, artimañas de Satanás, para prender a Jesús y matarle. ¿Quién dirigió a estos hombres, hermanos? Es evidente. Verso 5. Pero decían, no durante la fiesta. Fíjese, esto es algo importante. Decían, no durante la fiesta. No durante la fiesta, para que no se haga, ¿qué, hermanos? Alboroto. ¿En dónde? En el pueblo. Se reúnen, piensan, planean, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque esto ya nos está afectando mucho. Ya la gente le sigue, ya vino a hacer lo que quiso aquí, ¿cómo? ¿Y nosotros qué? Me imagino pensamientos de ese tipo en ellos. Vamos a planear, como dice aquí, tuvieron consejo para atraparlo con engaño y matarle, pero determinaron algo en sus pensamientos. Dijeron, vamos a hacer esto, pero no durante la fiesta. ¿Cuál fiesta, hermanos? De la Pascua. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha gente y estaban queriendo evitar un alboroto. Mucha gente le seguía. Ya que recuerden que la fiesta de la Pascua, hermano, reunía a una gran multitud de personas y a Jesús le seguía muchísima gente. Lo estudiamos el domingo. Jesús perseguido estaba siendo, hermanos. Jesús fue perseguido, hermanos. Debemos también estar conscientes nosotros y preparados, escuchen bien, y preparados para ser ofendidos por ser cristianos. Debemos estar preparados, hermanos, para ser rechazados por seguir a Cristo. Incluso, hermanos, no exageros y despreciados por ser cristianos, por hablar la verdad y vivir en la verdad. ¿Alguna vez usted le ha compartido la palabra a algún familiar? ¿Alguna vez usted le ha compartido alguna conducta que Dios nos demanda como creyentes? ¿Alguna vez les ha parecido locura lo que decimos a quien nos escucha? ¿Pero cómo crees que perdonar a tu enemigo? Oye, es que es lo que dice la Escritura. Estás mal, ¿cómo vas a perdonar a aquel que te afrontó y que te hizo esto y aquello? Estás muy loco, estás loca. ¿Cómo crees que sujetarte a tu esposo? Oye, mamá, es que la Biblia dice esto. Oye, tía, es que la Biblia dice, no. Esto es la palabra de Dios. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que poner la otra mejilla? Por eso, hermanos, en este mundo, nosotros como creyentes, escuchen bien, no encajamos. ¿Puede dar gloria a Dios por eso, hermano? Sí. Aún con los sufrimientos, aún con el rechazo, da gloria a Dios. Aún con los insultos, usted da gloria a Dios. Es lo que padeció Cristo, pero ¿a qué nivel, no? El Hijo y la hija de Dios se esfuerza por tener una vida piadosa. El Hijo y la hija de Dios verdaderos van a poner todo su ser y empeño y van a someter su carne, hermanos, para tratar de agradar a Dios, llevando una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Es una vida de obediencia a Dios, a pesar de lo que piense el mundo, a pesar de lo que nos diga nuestra familia, hermanos. Cada vez escuchen lo que yo le digo, porque esto está ya aquí en la sociedad. Cada vez va a ser más difícil en el área de cuestiones homosexuales
de poder hablar con libertad la palabra de Dios acerca de lo que Cristo, de lo que Dios habla acerca de ese pecado. Vamos a estar siendo censurados. Y en algunos países ya presos, hermanos, por hablar la palabra de Dios. Repito, esto es importantísimo para usted y para mí. Los hijos y las hijas de Dios nos vamos y debemos esforzarnos para tener una vida piadosa, una vida que muestre obediencia hacia la voluntad de nuestro Señor. Amén. Segunda a Timoteo 3:12, por favor. Ustedes están preparados, hermanos, hermanas, para esto. Miren lo que expresa el apóstol Pablo. Segunda Timoteo 3:12. ¿Estamos ahí? Y también, ¿cuántos? Todos los que quieren vivir como, hermano, piadosamente en Cristo. Esto es importante. En Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Persecución. ¿Qué le parece? Si usted quiere vivir obedeciendo a Dios, usted tiene que esperar lo que dice la palabra de Dios. Tarde o temprano, de alguna manera, con distinta intensidad, depende de las circunstancias, pero esto va a pasar. Y pasa en nuestra vida. Aquella persona que quiere vivir en el orden de Dios piadosamente en Cristo Jesús va necesariamente a padecer persecución, va a padecer difamación, insultos, desacuerdos. ¿Sabe por qué? Porque no encajamos en este mundo, porque los parámetros para una vida correcta que da gloria a Dios no son los parámetros del mundo. No es la Semana Santa como hoy se conoce, hermanos, lo que la gente hace. ¿Qué pensará la gente que ahorita está disfrutando allá para ellos de la música del mundo? ¿Qué pensará de lo que ahorita estamos haciendo aquí? ¿Ah? ¿Se burlan? Estamos desadaptados. Gloria a Dios por eso, hermanos. En realidad estamos desadaptados porque no es nuestra manera de vida. Hoy vivimos para la gloria de Dios, para la honra del Señor, por su amor, por su sacrificio. El creyente fiel, hermanos, debe esperar sufrimientos por la causa de Cristo, diferentes tipos de sufrimientos, pero Él nos sostiene más. Por eso cantamos por ahí, hay un canto, ¿no? Él me sostendrá. ¿Cuántas veces le ha sostenido a usted? Siempre. ¿Cuántas veces ha pasado desavenencias, problemas, circunstancias difíciles y el Señor le ha sacado adelante, el Señor le ha fortalecido, el Señor ha traído ánimo? Amén. El Señor nos va a seguir sosteniendo por siempre. Amén. Pase lo que pase, amados hermanos. El plan perfecto de Dios debía continuar, hermanos. Y es aquí donde entra en escena un personaje que todos conocemos para cumplir, escuche bien, los planes perfectos de Dios. Aquí aparece un hombre en la historia que se llamó Judas, llamado Iscariote. Jesús había escogido a Judas para que fuese uno de sus discípulos y para que aprendiera de él, para que tuviera comunión con él, para que fuera un apóstol de Jesucristo. Judas comió con Jesús, caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, aprendió de él, fue testigo de lo que él hizo, de su compasión, de su amor, de sus milagros, de sus prodigios. Pero ¿sabe qué? Eso no le bastó. Nada de lo que vio le bastó, hermano.
porque le permitió a Satanás entrar en su corazón. Lucas 22:3. Lucas 22:3. Y entró Satanás, ¿en quién, hermanos? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, de los que andaban con Jesús, hermanos. Y ese hombre, Judas, preparó en su momento, hermano, la traición a su maestro. Acompáñenme a Mateo 26. Mateo 26, 16. Judas Iscariote preparaba, hermanos, con los sacerdotes, si usted recuerda, fue ahí con los principales sacerdotes y ellos le asignaron, hermanos, o le dijeron, te vamos a dar 30 piezas de plata, si usted recuerda, ¿verdad? Que Judas llegó ahí con los sacerdotes y prácticamente les dijo, ¿qué me das si te lo entrego? ¿Qué me dan si se los entrego a Jesús? Y en el verso 16, está allí conmigo, Mateo 26, 16. Dice, y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué? Para entregarle. Le habían asignado 30 pesos de plata, es decir, 30 piezas de plata fue lo que le ofrecieron para que entregara a Jesús. Y desde que supo cuánto le iban a dar, dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, para entregar a Jesús. Estaba él maquinando en qué momento era el momento propicio. Judas no había podido controlar su avaricia. Entró Satanás en su corazón, como lo leímos, y Judas no había podido controlar su avaricia. Hermanos, Judas es muestra de lo que puede suceder, ojo hermanos, con un seguidor de Cristo, entre comillas, porque él iba con él, su corazón no estaba con él, sin embargo le seguía. Físicamente, escuchó sus enseñanzas y todo, ¿sí? Judas es muestra, hermanos, de lo que puede suceder con alguien que simpatiza con el Señor, que va a la iglesia y que no ha entregado su vida a Él, hermano. ¿Sabe qué puede suceder con alguien así? Alguien que no le permite al Señor gobernar su vida, no va a poder vencer las tentaciones. Alguien que no ha entregado a Jesucristo su vida, como Judas no lo hizo verdaderamente, hermano, a pesar de que le seguía, va a ser presa fácil de las tentaciones que lleguen, hermano, a su carne, a su vida. Si no le permitimos a Jesús ser Señor, el que gobierna nuestra vida, el que dirige nuestra vida, nuestras debilidades, hermanos, aún como creyentes, van a terminar por dominarnos y destruirnos. Aún como creyentes va a haber estragos en nosotros. El descuido de comunión con Dios, el descuido por no tener una relación en oración, en lectura de la palabra con Dios, o un creyente va a ser seducido por los placeres de este mundo, va a ser esclavo de sus debilidades y va a terminar siendo dominado y destruido, hermanos, llevándolo al pecado. Y llegaba el jueves, hermanos, en la última semana de Jesús. Este día jueves era el último tiempo con sus discípulos y celebrarían un evento maravilloso, la cena de la Pascua, la cena del Señor, su última cena con ellos. Lucas 22:14, hermanos. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartido entre vosotros. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios, ¿qué, hermanos? Venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de ¿quién, hermanos? En memoria de Él, en memoria del Señor Jesús. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es, ¿qué, hermanos? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Esto es tremendo y colosal. Un nuevo pacto, hermanos. El antiguo pacto era el sistema sacrificial del Antiguo Testamento que no quitaba el pecado del mundo. Ahora Cristo estaba enseñando y declarando de sus labios, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi ¿qué? En mi sangre. La sangre de Cristo, hermanos, sellaba el nuevo pacto entre Dios y los hombres. La sangre de Cristo fue derramada, como lo dice Cristo. Cuando eso se escucha, que la sangre de Cristo fue derramada, se está diciendo que Cristo murió. ¿Con qué propósito, hermano? Como sacrificio para el perdón de pecados. No es para invocar al hablar de la sangre de Cristo. Escuchen, por favor. Se lo enseño una vez más, se lo recuerdo. La sangre de Cristo no es para cubrirnos. Eso no es bíblico. No hay un versículo que usted me pueda enseñar que diga que la sangre de Cristo es para cubrirnos. Así se acostumbra en algunos lugares por falta de entendimiento y de estudio de qué, hermanos. Escuche lo que yo le digo. Estamos hablando de la palabra. ¿Con qué propósito se derramó la sangre de Cristo? ¿Con qué propósito dio su vida? Eso significa, derramamiento de sangre significa muerte. La muerte de Cristo, ¿cuál fue el propósito, hermano? Para el perdón de pecados. Hay personas que con una falta de entendimiento en la palabra de Dios van y quieren cubrir en oraciones hasta casas y carros y negocios y no sé qué tanta cosa más. Por falta de estudio de la palabra de Dios. Se lo voy a decir bíblicamente. Vamos a la escritura, hermanos. Acompáñenme a Colosenses 1:14 para que vean acerca del porqué del derramamiento de Cristo, del derramamiento de su sangre. ¿Para qué se derramó? Colosenses 1:14. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Todos? Colosenses 1:14. Quiero que lo vea, por favor. Si no va a decir: pastor, ¿qué está diciendo? A mí me ha enseñado que cubra a mis hijos, cúbrelos con la sangre. ¿Qué es eso? Si su hijo no es creyente, así podía declarar cualquier cosa, hermanos. Necesitan nacer de nuevo. Nuestros hijos, mis hijos necesitan nacer de nuevo. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos ¿qué, hermanos? Redención por su ¿qué? Por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Tenemos en la sangre de Cristo, es decir, en la muerte de Él derramó su sangre, implica muerte, con su vida pagó para traernos redención, es decir, un pago para darnos libertad. Amén. Eso significa la redención, es pagar un precio. ¿Qué precio se pagó para que usted y yo hoy podamos tener libertad?
la vida de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz. Gloria a Dios por eso, hermanos. Para el perdón de pecados. Volviendo a la cena del Señor, Lucas 22-21. Vamos rápidamente, hermanos. Si no lo espero, escuche. Si no lo espero, a que busque la cita, escuche por favor. Lucas 22-21. Para ir avanzando un poco más. Lucas 22-21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, dijo Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Claro, se intrigaron, hermano. Estaba haciendo Jesús un anuncio tremendo. Alguien que está entre mí, aquí con nosotros, me va a entregar. ¿Cómo? Somos tus discípulos. A lo mejor pensaron, ¿cómo? ¿Quién? ¿O cómo? ¿Qué está diciendo el Señor? Y ellos entonces comenzaron a discutir entre ellos, hermano. Pues ¿quién es el que le va a entregar? Qué tremendo, hermanos. Aunque Judas había estado con Jesús 3 años y estaba presenciando uno de los acontecimientos más importantes con Jesús, que fue la última cena, hermanos. Sin embargo, sus pensamientos, los pensamientos de Judas, su mente, a pesar de todo lo que vio y vivió con Jesús, estaban en otro lado, hermanos. Y seguramente ahí en la cena, hermanos, los pensamientos de Judas pudieron haber estado en lo que le iban a pagar por entregar a Cristo. Es decir, él estaba con el Señor estaba hablando y sus pensamientos de él posiblemente estaban en el dinero. O planeando en qué momento, porque lo leímos hace rato, ¿no? Estaba planeando, buscando la oportunidad para entregarle. Espero que sus pensamientos hoy estén aquí. Un momento más para que reciba la palabra y dé fruto de nuestra vida. Amén. Amén. Judas, hermano, es un ejemplo de los que están, pero no todos los que están son. ¿No es cierto? Oye, es que se congrega, es que va a la iglesia, es que tiene su pastor y vive como el mundo. ¿Cómo es eso? Pues si vive como el mundo, habla como el mundo, ve como el mundo, escucha lo del mundo, hace lo del mundo, ¿qué es, hermano? ¿Cómo? Porque por sus frutos continuando con la cena del Señor, Judas Iscariote buscaba la oportunidad de entregar a Jesús cuando las multitudes ya no estuvieran con él. ¿Se acuerdan? Que habían planeado allí en el concilio el decir, sí lo vamos a matar, pero no hay que crear alboroto. No en la Pascua para que la gente no se vaya a hacer algo tremendo. Judas Iscariote sabía eso, hermano. Estaba esperando el momento más oportuno cuando las multitudes ya no estuvieran con Jesús. ¿Cuándo era ese momento, hermanos? ¿En dónde era el lugar adecuado? ¿Cuándo estaría Jesús solo con sus discípulos? ¿Saben dónde? En el monte de los olivos. Porque ahí Jesús continuamente, siendo un hombre de oración, teniendo una comunión estrecha con el Padre Celestial, acostumbraba a orar en ese lugar. Ahora Cristo, hermanos, entraría a las horas más, escuche bien, más terribles y difíciles de su vida terrenal. Mateo 26, 36. Jesús en Getsemaní. Mateo 26, 36.
Entonces llegó, ¿quién, hermanos? Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Getsemaní, usted sabe seguramente qué significa. Significa prensa de aceite. Era un huerto a las faldas del monte de los olivos, en donde había prensas, hermanos, para aplastar las aceitunas y sacar aceite, para exprimir la aceituna, ¿sí? Getsemaní, prensa de aceite. Ese era ese lugar con ese nombre. Se entiende que era un lugar hermoso, hermanos, que, como dije hace un momento, Jesús frecuentaba con sus discípulos para orar. Mateo 26:37. Y orando tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo, hermanos? Jacobo y ¿quién? Y Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo, hermano? En gran manera. ¿Quién, hermanos? Jesús. El Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí, hermano, el Señor se apartó de 8 de sus discípulos. ¿Y llegó a cuántos más? A 3. A Pedro, a Jacobo. 8 se quedaron un poco más retirados y Jesús se acercó, trajo a Pedro, a Jacobo y a Juan un poco más cerca de él, y todavía ellos les dijo: esperar aquí, voy allí a orar. Eran sus discípulos más allegados. Quería que orasen con él, pero finalmente oró solo. Él se afligió porque dice lo que leímos, comenzó a entristecerse, es afligirse. Es hermano, es un sufrimiento físico y mental en su humanidad. Esto aclaro, en su humanidad. Mateo 26:38, hermanos. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy, ¿qué? Muy triste. ¿Hasta cuánto, hermano? ¿Hasta qué nivel? Hasta la muerte. Quedaos aquí, les dijo, y velad conmigo. Es decir, estén atentos, no se duerman. Mi alma está triste hasta la muerte. Hago una pregunta, hermano. ¿Usted cree que Jesús, el dador de la vida, el creador de todo, que resucitó a los muertos, hermano, su máximo temor era la muerte, morir? No. El dador de la vida, el que levanta muertos, hermano. No era su aflicción y su angustia porque estuviera cerca su muerte. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada tanto por el temor a la muerte física, sino por llevar en él, hermanos, el pecado de todos. Porque su Padre es Dios santo, 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 hermano. Segunda los Corintios 5:21, se lo leo yo, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo. En Cristo somos justificados. En Cristo, por su sacrificio, a través de la fe que ha puesto en nosotros, Dios nos ha declarado como libres, como justos, hermano, a sus ojos, sin culpa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado, hermano, Cristo lo llevó en su humanidad, en su cuerpo, no en su deidad. Él es santo porque es Dios, amén. Él es sin pecado y sin mancha. Mateo 26:39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Recuerde que la copa en la Biblia representa dos cosas, en términos muy generales. Representaba una bendición, hermanos, como en el caso del Salmo 23, mi copa está
rebosando, ¿no? Pero también sabe, en este sentido representa la copa de la ira de Dios. Le leo Apocalipsis 15:7, escuche. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Hermanos, como consecuencia de cargar en él el pecado del mundo, iba a experimentar la ira y el rechazo de Dios Santo. Un abandono del Padre, eso era lo más difícil para él. Un abandono momentáneo porque Dios está totalmente separado del pecado. Ese era el golpe más duro, hermano, para el Señor. Valga la expresión. Todo esto explica la tremenda angustia que estaba pasando Cristo Jesús. Lucas 22:44, hermanos. ¿Estamos ahí? Lucas 22:44. Lucas capítulo 22, verso 44. Recuerda que dijimos que los 4 evangelios narran todos estos hechos. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían hasta la tierra. Es algo impresionante, hermanos. El Señor Jesucristo estaba en agonía, oraba tan intensamente y era su sudor en esa opresión que él sentía, en esa aflicción, que eran grandes gotas como de sangre, hermano, como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Él estaba en agonía. Agonía era tener una lucha, una angustia extrema, una tensión extrema emocional. ¿Recuerda a qué se dedicaba Lucas? Era un médico. No es casualidad que haya usado estos términos. ¿Sabe? Esto es real. Este tiene un término médico que se llama hematidrosis. Ya lo habíamos explicado en algún momento. Esto se llama hematidrosis, hermano. Y haciendo investigación, hermano, ya ahí en la red, en términos pues un poco más médicos, dice lo siguiente de la hematidrosis. Es una efusión, es decir, un flujo de sangre en la transpiración, causada por angustia extrema, es decir, la presión que los capilares subcutáneos sufren al estallar y romperse. Esto es lo que sufrió el Señor al enfrentarse, al llevar el pecado y la separación y recibir la ira de Dios por cargar por tu pecado y por mi pecado, hermano. Por eso glorificamos al Señor. Por eso damos gloria a su nombre. Hablando un poquito de esto de hematidrosis, dice una nota, es una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían que con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como aquellos que son condenados a muerte. Ahí termina esa cita. Esto es real, por eso Lucas utilizó esta descripción. Mateo 26:40, hermanos. Avanzamos, Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué, hermanos? Durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aunque Cristo, hermanos, pidió al Padre repetidas ocasiones le fuera pasada esta copa, su oración al final siempre fue que se hiciera la voluntad de el Padre, su Padre. Jesús obtuvo al final, hermanos,
la victoria por la oración, por su obediencia al Padre, por su sumisión al Padre, por su fe, hermano. Se sometió a la voluntad del Padre. El Señor, hermano, en su oración dio todo para Dios, dio su vida a Dios, dio su vida en obediencia al Padre, hermano. Tenemos un Padre que es Dios, amén. Amén. ¿Qué le debemos a nuestro Padre? Absolutamente todo. Ahora, ¿le estamos dando todo a nuestro Padre Celestial? ¿Todo de nosotros? ¿Toda nuestra vida, nuestro ser, hermano? Mateo 26, 43. Vamos sobre el final. Mateo 26, 43. Vino otra vez y los halló nuevamente, ¿qué, hermanos? Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estaban cansados. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo, ¿qué, hermanos? Las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esta es una porción de la historia, hermanos, que envuelve el camino de Cristo a la cruz. Su tiempo estaba cerca, hermanos. ¿Qué eventos, hermanos, tan importantes? Amén. Tan importantes rodearon la última semana de Jesús. Eventos que nos siguen impactando, hermanos, hasta el día de hoy, pero que también nos recuerdan su gran amor para con todos nosotros. El ofrecimiento de salvación de nuestro Dios, hermanos, sigue estando vigente. Cada día y cada oportunidad, para aquel que en arrepentimiento y fe venga a los pies de Cristo. Cristo es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el verdadero libertador, hermanos. No falte mañana. Si puede estar aquí, aquí vamos a estar. Porque como lo he dicho otras veces, esta historia, ¿qué cree? Va a continuar, hermanos. Y vamos a estar aquí, si Dios lo permite, gozándonos, dándole honor, dándole exaltación a Dios, demostrando nuestro amor y nuestra gratitud a través de nuestros cantos, recordando el sacrificio de Cristo y teniendo, hermanos, la cena del Señor el día de mañana. No falte, hermanos. Vamos a recordar las últimas horas de Cristo, su arresto, el escarnio que Él sufrió y las últimas palabras antes de su muerte. Oremos. Padre, solo hay gratitud en nosotros por tu amor, por tu sacrificio, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Hoy te damos gracias, Señor, por todos estos acontecimientos que perfectamente entendemos por la revelación de tu Espíritu fueron dirigidos, Señor, en tu voluntad soberana. Qué historia, Señor. Que cada día, Padre, podamos recordar lo que todo esto representa para nosotros. No una simple historia, no una mera tradición, Señor, no una época del año, sino que cada día podamos ver tu amor y tu misericordia en nuestra salvación, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que pudieran estar aquí y no hayan entregado su vida a ti, Señor. Oramos por nuestros familiares, Señor, que están sin esperanza y sin ti, Padre. Padre, ellos te necesitan grandemente. Y si tú no los traes, Señor, si tú no obras, Señor, para que conozcan a Cristo, Señor, ellos no van a poder hacerlo solos, Señor.
Oye, te rogamos en el nombre de Cristo que obres por tu Espíritu para la salvación de sus vidas, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y permítenos estar aquí el día de mañana, Señor, con corazones dispuestos y necesitados de tu palabra para ser edificados en tu verdad. A ti te damos la gloria, Señor, por siempre. Por siempre, Señor. Te exaltamos, Padre. Despídenos en tu paz porque te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de quien dio su vida para el rescate de muchos. En ese nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. No falta el día de mañana, hermanito. El Señor le bendiga. Que tenga buena noche, que llegue con bien, que vaya con paz. Y vamos a estrenar este canto. Amén, hermanos. Vamos a retirarnos exaltando a nuestro Rey. Ese amanecer, Cristo el camino al Gólgota, pecador se ofrece, golpes burla cruel, clavos colgado en cruz, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, vida y culpa pagó.
Gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.